Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 124 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como espíritu emprendedor, acción humana eficaz, transformación de conflictos y políticas públicas. Hoy para hablar sobre el artículo publicado en la página web alvarocedeno.com titulado Del apagón a la luz. Papá, ¿cómo empieza agosto? Muy bien, muy bien. Y agosto ya casi es el despeñadero. Septiembre es realmente el despeñadero, ¿verdad? Hacia el final del año. ¿Qué quiere decir la expresión en materia mercantil hacer su agosto? Ah, sí, sí. Lo que quiere decir es tener unas ganancias extraordinarias, ¿Y por ¿verdad? qué en agosto? Yo no lo sé, y uno podría pensar aquí en Costa Rica que es por el Día de la Madre, que antes el Día de la Madre todavía eso es un día de una intensidad comercial muy elevada, pero creo que no es solamente en Costa Rica y no es por el Día de la Madre, ¿verdad? Ujú. Tal vez agosto en los países de verano, ¿verdad? Podría ser. Ujú. Ok, En, en- muy en bien. Europa, a los que tienen negocios en la playa, hacen su agosto, ¿verdad? Claro. Alguna vez yo había pensado que tenía que ver con el hecho de que el año fiscal aquí se terminaba en septiembre, pero ahora creo que eso ha cambiado un poco y no sé si tenía relación con eso. Creo que no, creo que No, no. Ujú. ok, muy bien. Bueno, vamos a conversar y vamos a conversar de un tema muy importante como es la situación de la educación pública en Costa Rica. Creo que en otros momentos hemos abordado este tema y lo hemos abordado con otra actitud, un poco más crítica y también un poco más dentro del contexto de la pandemia, pero ahora, a punto de terminarse los primeros 100 días de la administración Chávez Robles, mañana cumple 3 meses de estar en el poder, con una ministra de Educación, la doctora eh, Catherine Müller, que me parece a mí que es un verdadero privilegio que podamos tener a una persona con su experiencia en diseño de política educativa alrededor del mundo como nuestra jerarca de esta cartera. Eh, la actitud con la que queremos abordar este tema hoy es una actitud constructiva de aportarle a un proceso que involucra exclusivamente a miembros del Congreso, diputados y diputadas, para elaborar un plan que pudiera ejecutarse. Y nosotros lo que queremos es poder señalar algunas luces que están en este artículo publicado esta semana. Y yo creo que este es uno de esos artículos que me parece que sirve como ayuda a memoria para revisar el estado de nuestra educación cada 5 años y ver si estas, estos elementos que están en este bosquejo de plan se están cumpliendo o hay que hacer mayores esfuerzos. Así que siento que es un documento muy valioso que trasciende las épocas, ¿verdad? Para abrir un poco la conversación, me encanta tu visión de más bien no es tu visión, es tu aspiración con este artículo y es el de darle un ejemplo al mundo. En materia educativa, Costa Rica ya ha hecho eso por muchas décadas, por más de un siglo, y nos hemos quedado rezagados. Para ofrecer un dato, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, tiene múltiples rankings, ¿verdad? Que clasifican a todos los países según lo que gastan, lo que invierten, lo que impactan. Y en materia educativa, de los 38 países miembros, Costa Rica es el que invierte el porcentaje más alto de su Producto Interno Bruto en educación. Y eso es motivo de aplauso porque la verdad es que esto no es nuevo, hemos sido así de priorizar la educación pública desde hace décadas, como acabo de mencionar. Pero en materia del impacto que genera ese gasto en educación, somos el más bajo de los 38 países, ¿verdad? El más alto es Israel. Israel logra transformar lo que gasta en educación pública en
un montón de bienestar, en un montón de emprendimientos, en un montón de empleo, en un montón de talento. Y creo que deberíamos de buscar, indagar un poco más cuáles son los elementos que ayudan a que Israel sea el país que es en materia de impacto educativo y tratar de ver cuáles son algunas de esas mejores prácticas que podemos adoptar en Costa Rica. De eso se trata la OCTE, ¿verdad? Pero nosotros aquí vamos a hablar un poco de cuál podría ser el ejemplo que Costa Rica podría darle al mundo en materia educativa. Así que te cedo la palabra y creo que hoy deberíamos de conversar hasta que sintamos que el tema está debidamente cubierto, porque querríamos que este archivo digital pudiera ser también un documento de consulta para las personas que están trabajando actualmente en esa comisión legislativa. Adelante con tu introducción. Muy bien. Eh, bueno, yo subrayo lo de que esta es una oportunidad para que Costa Rica le dé un ejemplo al mundo y no estoy soñando, ¿verdad? Si dijera que en el próximo mundial Costa Rica va a ir a las finales, me parece que estaría soñando. Pero en materia de educación, un país que ha comprometido tantos recursos, que tiene la educación tan cerca de sus fibras más profundas, ¿verdad? De la que el país se ha beneficiado tanto, etcétera. Creo que es un país que puede realmente darle un ejemplo al mundo. Bueno, y además por la oportunidad. ¿Cuántos países estarán intentando rediseñar su sistema educativo? ¿Verdad? Esta es una oportunidad por todo lo que sabemos y por todas las circunstancias, eh, oportunidades que hay en cuanto a conocimiento y en cuanto a eh, posibilidades de rediseño, ¿verdad? Yo empezaría por comentar unas tentaciones de las cuales hay que librarse, ¿verdad? En primer lugar, hay que librarse de la tentación de que hay que detener el MEP mientras se hace el plan. Sí, creo que el desafío que tienen las autoridades del Ministerio de Educación Pública es hacer el plan mientras todo sigue en marcha, porque es imposible detenerse y porque el apagón educativo nos demanda medidas de urgencia. Entonces, creo que hay que hacer un acto acrobático, ¿verdad? Hay que pasar por una cuerda floja en monociclo mientras el actor se va cambiando la ropa, ¿verdad? Es un acto digno de Cirque du Soleil, ¿verdad? Hay que hacer un acto que sea ejemplar para el mundo, como sin eh, parar nada, sin distraer nada, se va haciendo el plan. Eh, la otra tentación es rehacerlo todo ex novo, ¿verdad? Como si estuviéramos en el Big Bang y dijéramos, muy bien, ahora que ya acaba de ocurrir el Big Bang, vamos a rediseñar el sistema educativo costarricense. No, yo creo que hay áreas, elementos, programas, eh, hábitos que son rescatables y eso hay que saber discernir entre cuáles son los rescatables y cuáles son los modificables. Una vez resuelto este tema de las tentaciones, creo que el otro tema general al que hay que entrarle es al de los paradigmas que nos han regido. A mí me parece que el sistema educativo público costarricense tiene tres paradigmas que lo frenan, tres paradigmas que perturban la eficacia de sus resultados, etc. Un paradigma, y ese afecta a muchísimos sistemas educativos en el mundo, es el de que lo importante es enseñar. Y entonces toda la labor del sistema de educación pública está dirigido a enseñar.
Y enseñar es un sueño. Enseñar es un sueño. Enseñar es lo que uno puede decir que hizo cuando el otro fue capaz de aprender. Entonces, el reto está en despertar las capacidades de aprender del otro. Cuando se despiertan las capacidades de aprender del otro, cualquiera enseña. Entonces eso plantea algo que es bien interesante. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los docentes? Si usted está diciendo que el tema no es enseñar, sino aprender, ¿qué es lo que deben hacer los docentes? Los docentes tienen que crear destrezas de aprendizaje en el estudiante. Todos los 15 años de educación formal deberían ser dedicados a despertar destrezas de aprendizaje en el estudiante. Es lo que ahora llaman aprender a aprender, o lo que se denomina aprender durante toda la vida, ¿verdad? Sí, de eso se trata, de enseñarle a la gente a aprender por sí misma. Creo que solo aprendemos por nosotros mismos, ¿verdad? Tú recuerdas cuando estábamos aprendiendo álgebra, un profesor te enseñaba unas cosas, pero tenías que llegar a tu casa y empezar a verlas y empezar a manipularlas. Mi profesor de matemáticas, a quien recuerdo tantísimo, don Bernardo Alfaro, decía que había que tener un montón de papel en la mesa donde uno estudiaba, ¿verdad? Y que estudiar matemáticas no era pasar los ojos sobre lo que había explicado el profesor, sino hacer cosas, hacer cosas. Yo desde entonces eh, entendí que las manos también aprenden, ¿verdad? Cuando estás haciendo álgebra, no puedes hacer álgebra imaginándote, la verdad, álgebra elemental estoy hablando. No puedes hacerlo en tu imaginación, lo tienes que hacer en un papel, con un borrador, con un lápiz eh, de graduación elevada para que no cueste mucho borrarlo, ¿verdad? Bueno, ese es el tema de privilegiar el aprendizaje sobre la enseñanza. Y hay un tema gemelo de este, y es que tú entras a una escuela, entras a un colegio, y desafortunadamente algunas excursiones que he hecho por corredores universitarios, oyes lo mismo. Un profesor que está, como diría mi madre, desgañitándose, intentando pasarle conocimiento a los estudiantes, ¿verdad? Oyes en las aulas esos discursos de los profesores y ese timbre de voz tan lindo de las maestras que están intentando resolver el problema del aprendizaje a base de decirle cosas a los estudiantes, ¿verdad? Ocurre también en las predicaciones, ¿verdad? Oyes al que está predicando intentando llevar un cambio de conducta a la gente diciéndole cosas, ¿verdad? Y por ahí me parece que no hay respuesta, ¿verdad? Los, algún predicador le oí alguna vez decir que el corazón solo se abre por dentro. Y a mí me parece que el cerebro solo se abre por dentro, que cada uno tiene la llave del aprendizaje y abre o no abre al conocimiento y a las exhortaciones, ¿verdad? Eso nos produce, lo digo con seriedad, nos produce una hiperactividad docente. Debe ser extremadamente, extremadamente desafiante pasarse horas del día dando clases, comillas, dando clases, ¿verdad? La enfermedad profesional por excelencia de los docentes son los problemas de disfonía, porque tienen que hablar todo el día. Yo he sido docente, pero un docente universitario da unas cuantas clases por semana, ¿verdad? No es lo mismo que dar una jornada de trabajo
como los maestros de primaria y secundaria, ¿verdad? Entonces, esa hiperactividad docente es un paradigma que hay que revisar. La idea es que el docente debería racionalizar sus esfuerzos y dirigirlos a que el estudiante aprendiera a aprender. O sea, lo que el docente ha de hacer es motivar al estudiante y guiarlo en el camino del aumento de sus destrezas de aprendizaje. Y el docente, como es un profesional, sabe cuáles son los obstáculos, cómo sortearlos, los obstáculos del aprendizaje. Y entonces eso es lo que tiene que transmitirle al docente, perdón, al estudiante. El otro paradigma que veo es que el sistema educativo se bate a manos limpias contra la ignorancia de los estudiantes y tiene aliados importantes a los que no activa, ¿verdad? Tiene, por ejemplo, empresas y familias que son recursos sociales que no los está activando. De las familias, ¿qué querríamos? Bueno, de las familias lo que querríamos es lo que las familias daban antes a los estudiantes. Era motivación. El abuelo, la abuela, cuando te veían, te preguntaban cómo te iba en la escuela. Y entonces, inconscientemente, tú captabas que el tema de cómo te iba en la escuela era importante, porque si tu abuelo y tu abuela te preguntaban, eso quiere decir que es importante, ¿verdad? Yo recuerdo que en vacaciones, seguro yo era muy nerdo y llegaba donde mi abuela a que me enseñara cosas y mi abuela me enseñó una cosa bien linda. Mi abuela materna me enseñó una cosa bien linda. Me enseñó a dibujar cubos. Yo sabía dibujar cuadrados. Era ver la vida en dos dimensiones. Pero mi abuela me enseñó a dibujar cubos y yo sentí como aquel, el de el que decía García Márquez que habían llevado a conocer el hielo, ¿verdad? El día que me enseñaron a hacer cubos, yo sentí como que había ido a conocer el hielo, ¿verdad? Bueno, esa participación de la familia en la motivación, en la responsabilidad del muchacho, de la muchacha estudiante, es algo importante y valioso. Y la participación de las empresas, yo hace mucho tiempo que por razones de mi contacto con las empresas y mi ejercicio profesional, me di cuenta de que las empresas hacen un esfuerzo educativo enorme. Pero ese esfuerzo educativo lo conducen solamente hacia lograr una mayor productividad del personal. Y a mí me parece que eso está a una distancia muy corta de poder conseguir que unas cosas que se enseñan en las empresas pudieran ser trasladadas, transferidas por los trabajadores de las empresas hacia sus propias familias. Fíjate que yo recuerdo haber estado enseñando no, provocando aprendizajes en fincas bananeras, enseñando otra vez, estoy agarrado del paradigma, tratando de que aprendieran los capataces a empoderar a otros, ¿verdad? Que es muy importante que un capataz aprenda a empoderar a otros. Y en mis exposiciones siempre trataba de que los conocimientos fueran vistos como cosas útiles, no solamente en el bananal, sino en la vida en general. Y una vez revisando
resultados, le preguntaba a un grupo, bueno, ¿y ustedes qué han hecho para empoderar a otros? Y entonces me encantó una respuesta que me dio uno, dice, viera que yo, siempre que mi hijo cogía una herramienta, yo empezaba a decirle, cuidado te majas, cuidado te cortas, cuidado vas a dañar no sé qué. Y dice, después de esas lecciones de cómo empoderar a otros, vi a mi hijo que agarró un martillo y unos clavos y no le dije nada. Y era como me costó no decirle nada. Lo dejé que fuera a experimentar. Claro, eso es un paso para el empoderamiento, ¿verdad? Bueno, si cuando hablamos en la empresa no le llamamos empoderar a otros, creo que le llamamos delegar en otros. Pero si cuando hablamos del concepto de delegar en la empresa, en los programas de capacitación, dijéramos, bueno, ahora traten de aplicar esta delegación en sus hijos y en su pareja. Creo que estaríamos transfiriendo conocimientos útiles desde la empresa hacia la, la, la vida general, ¿verdad? Entonces, esos tres paradigmas creo que habría que revisarlos para que nuestro hacer educativo tuviera más frutos, ¿verdad? Me voy a permitir hacer unos breves comentarios a tu introducción y después sugiero que entremos de lleno en los elementos del plan. Lo primero es que la palabra que te faltó en esa explicación que estabas haciendo al final de tu intervención es la de facilitar, que Ajá, yo creo que ajá. eso es un superpoder, Sí, eh, claro. ¿verdad? Y es un superpoder que se puede desarrollar, es cultivable eh, y por alguna razón no se enseña la facilitación en las escuelas de negocios o en algunas otras facultades que tienen que ver con el desarrollo de profesionales que van a tener que liderar grupos. Bueno, es que creo que cualquier Ujú. profesional Sí, eventualmente sí. podrá estar en una posición de liderazgo de grupo y la facilitación es una destreza de liderazgo muy singular precisamente porque lo que hace es que crea un espacio y lo sostiene ese espacio para que cada persona participante pueda manifestarse de la manera más auténtica posible desde su estilo de liderazgo, aportándole a la colectividad. Y eso yo siento que debería de ser una de las altas prioridades para que se enseñe lo antes posible en la formación profesional de las personas. Lo segundo es que eh, describes un ecosistema de aprendizaje y le agrego el prefijo eco porque es un sistema de aprendizaje que está vivo y que crece y que muta y que podemos rediseñar y elegir según lo que nos funcione. Esa famosa expresión de que nosotros nos parecemos mucho a las 5 personas con quienes pasemos más tiempo. Ajá. Y entonces podemos escoger cuáles son esas 5 personas, ¿verdad? Lo otro es que siento que hay unas condiciones emocionales que emergen del entorno, de la familia, del barrio, de la situación nacional, del entorno global, que afectan positiva o negativamente el proceso de aprendizaje, ¿verdad? Los niños en Ucrania que están en guerra desde el 24 de febrero, qué difícil aprender en esas condiciones, ¿verdad? Muy difícil aprender en esas condiciones. Probablemente en algunos casos ni las escuelas están ya. Sí, claro. Sus padres están peleando, sus madres Ujú, migraron para no sé dónde. Eso es complicado. Pues ujú. obviamente en Costa Rica no estamos expuestos a esos niveles de violencia, pero sí estamos expuestos a múltiples formas de violencia que alteran la armonía y que afectan el proceso de aprendizaje, sobre todo de las personas más jóvenes, ¿verdad? Y entonces a la hora de aprender a aprender, parte de lo que tenemos que hacer es buscar cómo transformar esos escenarios de violencia. No es fácil. Y aquí es donde creo que necesitamos aportar todas las personas que estamos interesadas en esto y bueno, y toda la ciudadanía como un todo, porque tampoco creo que en ese ecosistema de aprendizaje
la responsabilidad la responsabilidad de que se cree este espacio donde los aprendientes van a poder aprender a aprender, sea exclusivamente del Ministerio de Educación Pública. Lo dijiste muy bien, ¿verdad? Las empresas, las familias, las asociaciones comunales, las organizaciones no gubernamentales, etc. El tercer punto es que yo creo que eventualmente va siendo cada vez más una necesidad accesible automatizar los procesos administrativos que demandan tantísimo tiempo a todos los maestros y maestras del país, que la vocación que tienen es la enseñanza y tienen que pasar la mitad de su tiempo o más en asuntos administrativos, haciendo un inventario de bienes, dando de baja los bienes que se dañaron. Esos procedimientos que los necesitamos tienen que estar en su lugar para que se preserve la transparencia y el buen uso de los bienes públicos y demás. Atenta contra la vocación y la motivación y las horas más fértiles de esas personas que están dedicadas a la enseñanza pública. Entonces, automatizar sistemas de administración en la burocracia de la educación pública creo que es indispensable, es algo muy importante porque si lográramos desarrollar eso, con solo que lográramos desarrollar eso, ya los maestros van a tener mucho más holgura y espacio y emociones más armoniosas para poder dedicarse a la enseñanza. Y lo último que quiero aportar es que si uno tuviera que escoger hoy en día qué es lo que debería de aprender un estudiante de primer grado que va a ser adulto graduado del colegio en el año 2034. A mí me parece que uno debería de concentrarse en algunas prioridades que considero supremas, ¿verdad? La matemática, porque ese es un lenguaje que nunca va a cambiar y que aplica prácticamente para todo. En cualquier oficio que hagamos, las matemáticas van a ser indispensables. Y entre mayor desarrollo tengamos en el conocimiento de las matemáticas, mejor va a ser nuestro desempeño como profesionales. Lo segundo es el aprendizaje de las biociencias, o más específicamente del método científico, porque esa probablemente continuará siendo la forma en la que la humanidad continúe construyendo nuevo conocimiento. Y entonces ahí sí me parece que es importante conocer el método científico, aunque uno no se dedique profesionalmente a la ciencia. Y lo tercero es la lengua, y por la lengua me refiero, por supuesto, a la lengua española, pero también me refiero a la lengua inglesa. Es indispensable que toda persona graduada de un colegio público en Costa Rica hable inglés con suficiencia. Y eso no es algo muy complicado, ¿verdad? Los niños eslovacos y los niños polacos se gradúan del colegio hablando 4 idiomas muy diferentes con suficiencia. Y nosotros creo que podemos aspirar a eso y más. Sobre todo un país que ya atrae 60% del número de población que tiene, que son 5 millones, el 60% son 3 millones de extranjeros que vienen a visitar, la inmensa mayoría de los cuales habla inglés o mejor dicho, no habla español. Entonces ahí creo que también es algo que deberíamos de priorizar. Y lo dejo acá para que entremos en los elementos del plan, si te parece. Ok. Yo empiezo por pensar que la finalidad de la educación, la finalidad, es la felicidad. Y claro, lo que no puedes, lo que no puedes aspirar es a que cuando te graduaste del colegio, ya salgas con un seguro de felicidad. Pero yo creo que sí se puede hacer un gran esfuerzo para educar en el sentido de que la felicidad es gestionable.
Hombre, si solo pudiéramos enseñarle a la gente que la felicidad no es que nos cae ahí como la lluvia, sino que la felicidad depende de unas actitudes, de unos hábitos de vida, de unas formas de enfrentarse a circunstancias, ¿verdad? Si transmitiéramos que la felicidad es gestionable, ¿verdad? Que si alguien quiere construir una mesa, no puede construirla al troche y moche, tiene que saber alguna cosa sobre cómo cortar la madera y cómo pegar las partes y tal y cual. Bueno, la felicidad igual es gestionable, no es algo que te dan un día hecho. Bueno, pues la gestión de la felicidad debería ser una aspiración del sistema educativo. Y no estoy hablando de cosas muy voladas, estoy hablando de que le enseñemos a las personas que hay cosas a las que podemos aspirar y cosas a las que no podemos aspirar, de que no se pueden perseguir metas para las cuales se carece de las fortalezas adecuadas, ¿verdad? Hay mucha infelicidad en el mundo porque la gente ignora esas cosas fundamentales, ¿verdad? Bueno, la otra cosa es que eh, tenemos que educar para la convivencia. Convivencia en el grupo social grande, ¿verdad? Para convivir en la ciudad, eso es educación cívica. Y para convivir en el pequeño grupo, eso es inteligencia emocional, ¿verdad? Entonces, esas dos cosas me parece que son importantes como para que tuviéramos como meta de que con ese aprendizaje tienen que terminar los estudiantes o que hay que irlo dosificando en el sentido de que lo que un niño necesita, un niño de kinder necesita sobre convivencia grupal es distinto a lo que necesita un muchacho adolescente sobre convivencia grupal, ¿verdad? En este tema de la convivencia se conectan sin duda elementos de lo que llamabas comunicación, ¿verdad? Comunicación verbal y hoy en día comunicación digital. Y no es solamente saber usar el WhatsApp, sino ir un poco más allá para poder obtener todo el fruto que ofrecen los medios digitales, ¿verdad? En este tema de la convivencia, desde luego, está el tema de la gestión de acuerdos y el manejo de conflictos, que si uno se pone a pensar, bueno, es que el manejo de conflictos, y claro, imagina el conflicto Ucrania-Rusia, pues eso nos desborda, pero de lo que estamos hablando es del conflicto de qué pasa si en un grupo, tres cuartas partes del grupo quiere jugar fútbol y la otra cuarta parte quiere jugar basquetbol. ¿Qué hacemos? ¿Verdad? Eso es algo para lo cual existen eh, ocasiones de aprendizaje permanentes en la convivencia de los estudiantes en el centro escolar, ¿verdad? Pienso que no hay forma de transitar por éxito por tu vida si careces de responsabilidad y si careces de la noción y los componentes de lo que es carácter, ¿verdad? Si alguien pretende enfrentarse a su vida viendo a ver cómo se va ajustando sin tener ningún fondo íntimo que respetar y decir, no, es que esto yo no lo hago y esto sí lo hago, ¿verdad? Sin esa formación de carácter y de responsabilidad, no podemos llegar muy lejos. La educación formal se tiene que encargar de esas dos cosas. Ya hablamos de las destrezas de aprendizaje. No todo se aprende de la misma manera y los profesores, los docentes que tienen experiencia deberían eh, modelar en el estudiante, descubrir en el estudiante cuáles son sus formas de aprendizaje, robustecer aquellas que son exitosas,
intentar cambiar aquellas que no son exitosas. Y el estudiante, creo yo, que no debería ufanarse de la cantidad de cosas que sabe, sino que debería ufanarse de la eficacia de las destrezas de aprendizaje con que termina la escuela o con que termina el colegio. Luego, hay que enseñar al estudiante a pensar y es algo que, otra vez, enseñar a pensar. Hay que promover que el estudiante aprenda a pensar y no se trata de enseñarle lógica, ¿verdad? Se trata de que sepa que hay distintos tipos de pensamiento. Ahora mencionabas el pensamiento científico. Pensamiento científico que en su versión cotidiana, casera, es un pensamiento para la resolución de problemas. Hay métodos para resolver problemas que son a troche y moche. Y ahí coges una moneda y dices, aquí escudo, hago tal, corona, hago cual. Pues hay otros métodos que tienen más el carácter científico de habilitar para la resolución de problemas. Tenemos que sensibilizar al estudiante sobre el pensamiento sistémico. No se trata de enseñarle un libro de sistemas, ¿verdad? Se trata de que entienda que todo está interrelacionado, que hay unas acciones que provocan reacciones, ¿verdad? Que a veces intentando hacer algo, el tiro nos sale por la culata. Yo creo que cosas tan elementales de la teoría de sistemas tienen que ser enseñadas porque es importante para andar por el mundo. Pienso que hay que enseñar cómo lidiar con el futuro, empezando por enseñarle al estudiante, empezando porque el estudiante se sensibilice sobre el hecho de que el futuro es incierto. Hay personas que llegan a la adultez dándose contra la pared, queriendo que el futuro sea predecible, y el futuro no es predecible, es incierto. Y al ser incierto, no puede ser tratado de la misma manera que tratamos los problemas que están ahí en presente. Hay una forma de tratar los problemas del futuro. Se llama pensamiento estratégico. Hoy no es el día para explicar qué es pensamiento estratégico, pero creo que otra vez conté que una vez me pidieron, una asociación me pidió que le explicara a sus miembros, muchos de los cuales eran docentes, en qué consistía el pensamiento estratégico. Y en una mañana me di cuenta de que estaban totalmente sensibilizados y totalmente interesados en el tema de lo que es pensamiento estratégico, o sea que no estoy hablando de cosas que sean irrealizables. Otra modalidad del pensamiento es el pensamiento crítico. No comulgar con ruedas de molino, no creer todo lo que se te dice, buscarle otras posibilidades a las soluciones, etc. Y el pensamiento creativo, que consiste básicamente en tratar de inventar soluciones. ¿Para qué? Inventar soluciones para las cosas que están ocurriendo ahí. ¿Qué haces mientras esperas el bus? ¿O cómo te puedes informar si no estás suscrito a ningún periódico? Eso es el pensamiento creativo y es utilísimo para que los estudiantes se transformen en seres activos que puedan vivir vidas más plenas, ¿verdad? A mí me parece que esto que mencionas de que la felicidad es el fin de la educación es tremendamente poderoso y es un cambio paradigmático que implica además un cambio de actitudes que podría cambiar
la forma como percibimos la educación. A veces sentimos que la educación es como un castigo. Y la Sí. verdad es que si uno dice, bueno, Ujú, a la escuela lo que vamos es a aprender de convivencia y a aprender para ser más felices, ujú, ujú, ujú. ¿quién va a renegar de eso? ¿Verdad? Eso por un lado. Por otro lado, la idea de que el pensamiento estratégico es el método para resolver los problemas del futuro, siento que nos posiciona en un escenario temporal distinto al actual, ¿verdad? Nosotros estamos casi siempre reclamando del pasado eh, eh, y temerosos del futuro, pero no nos damos cuenta de que hay en el presente cosas que podamos hacer, que podemos hacer para utilizar esa energía que ya se ha cultivado en el pasado y ponerla a buen uso a partir de una visión de lo que va a ser el futuro. Yo recuerdo cuando era niño de 6 años, que me decías que un día iba a tener 18 años, que me iba a graduar del colegio. Y me decías que un día iba a usar peine. Eh, y a mí me parecía que eh, era absurdo pensar que yo algún día iba a cumplir 18 años, ¿verdad? Y siento que conforme fui llegando, me fui dando cuenta de que no era tan absurdo y tener la idea de que el tiempo pasa de esa manera me ayuda también a pensar en el futuro mío en función al futuro de mis hijas, que son ahora las que están en un proceso de aprendizaje mucho más intenso del que estoy yo, a pesar de que quizás también sigo aprendiendo, pero ellas están en franca formación, ¿verdad? Eso, así que, bueno, nada más eran unos comentarios y te cedo la palabra para que continuemos con Muy bien. los puntos del plan. Ok, otros componentes del plan. Uno es apoyarse en los mejores, ¿verdad? Yo creo que no podemos pensar que todos los estudiantes son iguales, que todos los docentes son iguales, que todos los directores son iguales. Deben estar sujetos a la función de densidad, a la curva de distribución normal, ¿verdad? Debe haber una cola de gente, pues, con grandes dificultades, con gran oposición, pero hay una cola derecha de gente muy dispuesta, muy capaz de contribuir, con mucho talento para contribuir. Entonces, creo que deberíamos ver las poblaciones de docentes, de directores, de estudiantes como una distribución normal, como una distribución normal de población, donde hay unos con gran dificultad, pero hay otros con una gran disposición, ¿verdad? Para no tratar estas poblaciones como si fueran homogéneas. Eh, Esto lleva a segmentar y a focalizar, ¿verdad? Si uno piensa que la población es homogénea, trata a toda la población de la misma manera y entonces los esfuerzos que está dedicando a que se muevan los que tienen más dificultad, pues se los está negando a los que están muy listos para avanzar a otras etapas, ¿verdad? En esto, a mí me parece que hay que tener presente esa famosa regla que se le atribuye a Pareto, ¿verdad? La regla del 80-20, ¿verdad? Hagamos que con el 20%, pongamos esfuerzos ahí donde con un 20% de los esfuerzos se puede obtener un 80% de resultados. Y eso en poblaciones grandes como la población estudiantil, como la población de profesores y hasta la población de directores de centros educativos, aplica, ¿verdad? Entonces, dosifiquemos los esfuerzos ahí donde se pueden obtener los resultados mayores. Es importante eh, activar de manera innovadora algunos recursos, ¿verdad? Por ejemplo, al estudiante lo vemos como, lo vemos como una entidad pasiva, ¿verdad? Al estudiante no se nos ocurre que podríamos conectarlo
por ejemplo, a la función docente. Y es posible que haya estudiantes que puedan ayudar a la función docente. Todos hemos tenido la experiencia de conocer estudiantes en el colegio, especialmente en la escuela, en los años de quinto y sexto, estudiantes que eran capaces de ayudar a otros estudiantes, ¿verdad? Entonces, conectar a los estudiantes que se pueda a la función docente, pues sería acopiar recursos, y los estás acopiando recursos gratuitos. Es más, al estudiante que tiene aptitud y deseo de ayudar a sus compañeros, si el docente lo ayuda a ayudar a sus compañeros, le está dando una extra educación, si lo está desarrollando como mentor, lo está desarrollando como líder, etcétera. Y eso debería ser una finalidad de la educación. Y además se está beneficiando porque el estudiante ayuda a movilizar a otros estudiantes que tienen dificultad. Lo mismo ocurre con los docentes. No se puede, ya hemos dicho, hablar de los docentes como si todos estuvieran en la misma situación y en la misma actitud. Hay algunos que tienen mucho que dar a sus colegas. Y entonces, ¿por qué no activarlos para que se conviertan en mentores de sus colegas? Ahí, fíjate que aplica de manera eh, absoluta el tema de la facilitación que mencionabas antes. Es el docente que facilita que otros colegas docentes saquen de sí mismos cosas que sirvan a todo este plan, a todo este proceso de mejoramiento. Recalquemos, cuando hablamos de facilitación y cuando hablamos de colegas facilitadores, recalquemos que la raíz de la palabra educación, la raíz latina es educere, sacar de dentro. Educar no es meterle cosas al que estamos educando, sino que educar es facilitar que él saque de dentro cosas que tiene. Bueno, en ningún aspecto eso funciona mejor que cuando hacemos que docentes sean mentores de sus colegas, que los ayuden a sacar cosas que tienen ahí dentro. Y los otros grandes recursos son el recurso que mencionábamos de las familias que se encarguen de palanquear la responsabilidad de los estudiantes y la motivación de los estudiantes, y vincular también a las empresas para que de alguna manera le abran las ventanas a esos conocimientos tan importantes que se tramitan en las empresas, ¿verdad? Conocimientos para la acción. Las empresas son centros de acción eficaz. La empresa que no es centro de acción eficaz, el año entrante ya no existe. Entonces, ese tema de la acción eficaz se tramitan las empresas intensamente, pero creo que no se han dado cuenta en las empresas de que eso transferido a los hogares y a los estudiantes podría ser de altísimo valor. Un esfuerzo bien importante es empoderar a los estudiantes, convertirlos en agentes de su propio aprendizaje, que ellos sean gestores de su propio aprendizaje. Porque si la actitud del estudiante es, el profe es el que me tiene que enseñar, yo he visto esa actitud en aulas universitarias, ¿verdad? Uno lee en la actitud de algunos estudiantes que más o menos le están diciendo al profesor: si usted es tan galleta como dicen, si le pagan tanto como sabemos que le pagan, ¿no? Usted enséñeme. Yo aquí vengo y simplemente estoy de cuerpo presente para que usted me transforme. Eso hay que modificarlo. El estudiante tiene que ser, por responsabilidad y por destrezas, un gestor
de su propio aprendizaje. Todo esto, ¿cómo se logra? Bueno, lo primero es que hay que tratar de lograrlo no para este año y no para este gobierno. Hay que tratar de lograrlo de manera permanente. Y eso hace necesario que esto se mire con una visión de política de Estado, un buen plan de mejoramiento del sistema educativo público no está bien terminado mientras no consigamos esos apoyos que hay que conseguir para que el plan pueda navegar por varios periodos presidenciales. Eso habría que hacerlo. Y como estoy seguro de que somos capaces de crear un gran plan de mejoramiento educativo, creo que hay que ir pensando desde ahora en cómo darle ese sustento político que tiene una política de Estado. ¿Qué hacemos? Hay que inventar mucha cosa. Yo creo que no hay que inventar mucha cosa. Cuando revisas la literatura que hay sobre didáctica, sobre pedagogía, sobre psicopedagogía, sobre neurociencia, ves que hay, pero verdadera abundancia de material. O sea que ya todo está por ahí. Lo que hay que hacer es tomar todo eso que hay por ahí y meterlo en cajas de herramientas adecuadas a la medida de los docentes, a la medida de lo que los estudiantes necesitan. Hay que hacer cajas de herramientas tanto para los docentes como para los estudiantes. ¿Cómo es posible que el pobre docente esté ahí tratando de enseñarle cosas al estudiante y el estudiante nunca ha, se ha sensibilizado en cuanto a que hay formas de aprender, unas formas que son ineficaces y otras formas que son eficaces? Nunca nadie le ha hablado de cómo hay que leer, nunca nadie le ha hablado de cómo prepararse para un examen, nunca nadie le ha hablado de, de la forma higiénica de vivir para, para poder aprender mejor, etcétera. Bueno, esa es la caja de herramientas que deberíamos darle al estudiante. Hay un tema y es que el tiempo del que disponen tanto los estudiantes como los docentes es limitado. Yo he llegado a pensar que en los programas de capacitación, sean formales o informales, en los programas de capacitación, por ejemplo, en la empresa y en la escuela, el recurso más importante, el costo más importante, es el tiempo del estudiante, porque es irrecuperable. Fíjate que aún el tiempo del maestro podría ser recuperable. Si el maestro da la clase y la graba, de una cierta manera podría recuperar el tiempo. La próxima vez puede distribuir un video para que los estudiantes lo vean en su casa y de esa manera está dándole doble utilidad al tiempo que usó en dar su clase. Pero el estudiante que se sienta en un aula, eh, el tiempo que está invirtiendo es irrecuperable. Entonces, hay que economizar. Economizar no quiere decir ahorrar. Economizar quiere decir utilizar racionalmente el tiempo de los docentes y de los estudiantes. No hagamos esfuerzo en tramitar contenidos en clase si el estudiante los puede aprender por sí solos. No hagamos esfuerzos por tramitar conocimientos, contenidos que ya unos estudiantes conocen. ¿Para qué les vamos a explicar a los que ya conocen, verdad? Esta economía de tiempo debe ser como una variable muy importante del plan, porque el tiempo es escaso, tanto el tiempo del docente como el tiempo del estudiante. El otro punto, y ya casi
casi termino, para que hagas un comentario de cierre, es que los planes no tienen por finalidad terminar como planes. Los planes tienen por finalidad terminar convertidos en resultados. Un buen plan de mejoramiento de la educación costarricense no tiene como finalidad convertirse en un buen folleto o en una buena tesis doctoral. Tiene que tener como aspiración producir resultados. Y solo se producen resultados a partir de un plan a través de una ejecución esmerada. Tú mencionabas la cantidad de trabajo no educativo que se realiza en un ministerio de educación, ¿verdad? Yo tengo la tentación y me doy la libertad de postular que debería haber dos ministerios de educación. Uno para los temas sustantivos de la educación y otro para los temas logísticos necesarios para que esos temas sustantivos sean manejados. Y el Ministerio de Educación es tan grande, es tan complejo, que creo yo que pensar en dos ministerios de educación, uno para lo logístico y otro para lo sustantivo, no es, no es una quimera. Cuando yo veo a los pobres ministros de educación, los problemas que tienen con el sistema informático del Ministerio de Educación, los problemas que tienen algunos ministros que tienen dotes sensacionales para llevar adelante una estrategia educativa y que tienen que ponerse a lidiar con las pulgas del sistema de planillas del Ministerio de Educación, digo, hay que tener dos ministerios, uno logístico y otro sustantivo educativo. Y como último punto, quisiera mencionar que todo esto que estamos planteando, pues no se puede decretar. Todo esto es un desafiante proceso de cambio y el cambio hay que gestionarlo, no se puede decretar. Afortunadamente, hoy sabemos de cambio, de gestión de cambio, mucho más de lo que sabíamos hace 40 años. Y hay que utilizar todo lo que se sabe hoy, que es bastante, sobre cómo gestionar un proceso de cambio. Y esto me lleva al final. Muy bien, bueno, ojalá que no sea el final, pero sí me queda claro que tenemos un plan bastante nutrido con muchos elementos que, pues, difícil jerarquizarlos, ¿verdad? Uno los considera todos indispensables. El último comentario que yo querría aportar es respecto al hecho de que los planes son perfectibles, ¿verdad? Bueno, el plan de alumbramiento del apagón educativo en la educación pública costarricense no va a ser perfecto, pero sí va a ser un plan perfectible, lo podemos ir mejorando sobre la marcha. Y la gran pregunta que me dejo, y es una pregunta con fines motivacionales para mí y para quienes nos escuchan, es qué podemos hacer las demás personas que no somos ni diputados, ni ministros de educación, ni funcionarios del MEP, ni directores de colegio, ni maestros de escuela. ¿Qué podemos hacer los demás, verdad? Y me dejo la pregunta abierta porque creo que a partir de ahora, esta conversación que hemos tenido me invita a involucrarme con algo que mencionaste más temprano, que era la responsabilidad y el carácter respecto a esta situación. Así que me deja satisfecho y me deja sembrada esta semilla, lo que hemos conversado. No sé Bien, si tienes algo más. algo más. eh, Vamos a ver, decir estas cosas que he dicho
es muy fácil, es importante, lo he hecho con toda seriedad, pero es más fácil decirlas que ponerlas en ejecución. Eh, no quisiera que quedara flotando la idea de que tengo una visión facilista de lo que hay que hacer. No, lo que hay que hacer es muy complicado y lo digo con todo respeto por quienes tienen que hacerlo, con toda esperanza por quienes tienen que hacerlo, ¿verdad? Y desde luego que esto que queda dicho lo digo casi que como un homenaje a ese trabajo que están haciendo quienes tienen que hacerlo. Y desde luego, detrás de este homenaje está mi compromiso de buscar formas individuales o colectivas de apoyar esto. Muy bien, excelente. Bueno, queda, queda plasmado este documento, que de nuevo siento que eh, es muy útil y es atemporal también. Ojalá que perdure. Muchas gracias. Muy bien, nos vemos. Nos vemos.